El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente. Al entrar encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, contestadle: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y lo aparejaron con sus mantos. Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatáis el borrico? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos, y cuando se acercaba ya a los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que ha hecho, diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor. La paz en el cielo y gloria en lo alto. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él replicó: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Comenzamos la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos, en cuya víspera estamos. Si celebrásemos ahora la liturgia según está prescrita, nos encontraríamos con sentimientos encontrados, porque la primera parte de la liturgia del Domingo de Ramos es una aclamación, un canto de alabanza al Señor que entra victorioso en Jerusalén. Pero la segunda parte del Domingo de Ramos es la lectura de la Pasión, que sería este año, según el evangelista que nos corresponde en este ciclo de San Lucas. Y naturalmente sería entonces un sentimiento de dolor, de sufrimiento, de ver cómo el Señor muere en la cruz como un esclavo. Esta tarde nos vamos a dedicar solamente a lo primero, a la aclamación del Señor, de aquella multitud entusiasta que ve entrar a Jesús en Jerusalén. Pero antes, una nota que yo quiero que sea cultural. A veces nuestra actitud de fe está muy desprovista de base histórica. Y por eso muchas veces pensamos que nuestra fe se apoya en la nube y que es de alguna manera un sentimiento vago. Nuestra fe es una historia, no es una ideología inventada. Se apoya en hechos históricos. Y lo que vamos a celebrar tiene precisamente una versión en una mujer gallega. Bueno, dicen que del Bierzo, Egeria, que en la segunda mitad del siglo IV hizo un viaje extraordinario. Nadie sabe cómo esa mujer pudo estar 3 años desde el Bierzo a Jerusalén, Egipto, Tarso, y escribía a sus hermanas, contándole lo que iba encontrando, contándoles anécdotas, y es un libro de los antiguos que se llama la
Perenigratio Aeterie o Egerie, o el Itinerarium Aeterie, donde se cuenta precisamente esa historia, donde ella relata cómo ya se celebraba la Pasión y cómo celebraban las pequeñas comunidades que estaban distribuidas sobre todo por el Oriente, la vida de Jesús y sobre todo la pasión y muerte del Señor. Y esto conviene que lo sepamos, ¿no? Es una mujer gallega del Bierzo, pues tiene una historia que realmente tiene mucho peso y que da crédito a la base de nuestra fe. Y como digo, conviene muchas veces eso, pensamos que, como dicen, bueno, lo del cristianismo eso es privado, eso es para unos cuantos, eso es para algunos retrasados que no han progresado en lo científico actualmente, que viven tiempos superados. Eso nada. Bien, y voy a ser escueto en 4 ideas que quisiera ofreceros a vosotros en esta víspera de Ramos. Lo primero, el Día de Ramos es una aclamación gozosa de la multitud que había conocido al Señor, que había experimentado su bondad, sus milagros, que habían escuchado sus palabras y que realmente para ellos tenía un gran prestigio. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaba aquella. Bien, pues lo aplicamos a nosotros. Mirad, tenemos que estar más gozosos, tenemos que estar más agradecidos, tenemos que tener más orgullo, tenemos que dar más valor a nuestra fe y no tenerla ahí arrinconada. Vivimos además unos tiempos donde lo religioso se excluye o se esculturiza, no pertenece a la cultura que se tiene hoy, que está en boga hoy. No, hoy ser agnóstico, ser no creyente, presumen muchos. Tenemos que presumir, son momentos donde de verdad tenemos que dar testimonio de nuestra fe y sentirnos gozosos. La fe ilumina la vida. La fe da sentido a la vida, la fe responde a las grandes preguntas de la vida y se apoya en una historia, en la historia de Jesús, en el que creyeron muchos y otros libremente pues no creen. Pero si nosotros somos discípulos suyos, eso se tiene que ver de verdad que nosotros aclamamos. También con aquellos antiguos del Evangelio de hoy, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se lo decimos hoy a Jesús. Segundo, la entrada de Jesús en Jerusalén es un gesto provocativo. Hace poco leíamos en el Evangelio de Lucas, precisamente, que Pilato, cuando celebraban los judíos la fiesta en el templo, pues como había naturalmente muchos que no estaban conformes y que se rebelaban contra la dominación romana, de vez en cuando hacía levas, mataba a judíos en el templo, incluso mezclaba su sangre con la sangre de los sacrificios para atemorizarlos, ¿no? Sí, la fe ha sido siempre un gesto provocativo. Si leéis la historia de la Iglesia tiene los momentos más fuertes, de mayor esplendor, en momentos de persecución. Cuando somos perseguidos, cuando somos excluidos, es cuando la Iglesia suele dar un mayor testimonio y suele haber ese movimiento de lo nuestro también tiene algo que ver con este mundo. Es una respuesta al hombre de hoy, es una respuesta también a la dignidad de la persona, es una defensa de los derechos humanos y tenemos que ser provocativos. Ahora vivimos tiempos, como veis, donde, todo lo religioso se pone entre comillas. Es el momento de provocar con el amor, con la defensa de los derechos humanos, con la dignidad humana, no ser ovellas y de alguna manera ser conformistas con todo.
bueno, está pasando esto y nosotros ni nos movemos. La fe es provocativa. Lo decía muy bien el Papa a los jóvenes en una de sus encuentros con ellos. Armen lío. Pues es verdad, es momento de armar lío, es decir, de provocar, no ser revolucionarios con la revolución del amor, la que de alguna manera quería despertar el santo Juan Pablo II. Tercero, no sé si os llama la atención cómo Jesús prepara su entrada en Jerusalén. Dice, les manda a ir a Betania, que era un sitio donde él frecuentaba la amistad con Lázaro y María, Marta y María, aquellos hermanos, era su sitio de descanso, o sea que conocía bien a los vecinos de aquella familia en Betania. Y les dice que vayan ahí, encontrarán un borrico atado, que se lo traigan y que si el amo pues dice que ¿por qué se lo llevan? El maestro lo necesita. O sea que conocía bien Jesús el panorama y conocía bien a los vecinos. Y se lo lleva. Y entra en burro. La entrada de Jesús no es a caballo, no es una entrada imperial, no va rodeado de ejércitos. Quiere decir que anuncia su triunfo, va a morir en la cruz, pero quiere significar que su vida, aunque muera en la cruz, no es un fracaso. Es la victoria de la humildad. El borrico, un burro, va en burro, es la victoria de la humildad, del servicio, es la victoria del amor, es la victoria de la fraternidad, es la victoria del perdón, es la victoria que merece este mundo, que solo puede realmente lograr la victoria en este mundo, la humildad, el amor, la comprensión, la compasión. Lo demás, el orgullo, la vanidad, la soberbia, el poder, el dinero, acabará fomentando, como veis, más enfrentamientos, como estamos ahora soportándolos. Y por último, una última consideración, que es también llamativa. La multitud que hoy aclama al Señor, 4 días más tarde, piden su crucifixión. Crucifícalo, crucifícalo. Como veis, la manipulación de las masas. Cuando leo esto siempre me acuerdo de Ortega y Gasset, que escribió ese libro de la rebelión de las masas, donde habla del hombre masa, que es el hombre conformista, que es el hombre egoísta, que es el hombre que se siente satisfecho de sí mismo, es el hombre sordo y ciego ante la realidad. Eso, en 1930, ese filósofo escribió precisamente y describió el hombre masa. Nos viene bien recordar esto. Y todo ello es para nosotros recuperar nuestra identidad cristiana, recuperar nuestros valores, recuperar nuestros principios. Como veis, la fe para la vida. Y mirad, estamos en tiempos de descristianización y además galopante. ¿Sabéis lo que me llama la atención? Que nunca estuvo la Semana Santa española tan viva, tan pujante, tan multitudinaria, tan admirada como ahora. ¿Nos llama la atención? En tiempos de descristianización son las cofradías, son los pasos, es la Semana Santa, es la fe popular, es la devoción popular, es la gente en la calle, que es lo que dice también el Papa, quiere una iglesia, es una iglesia en la calle, una iglesia que sale, que no sea cobarda, que no se encierre en sí misma, que sale a la calle. Pues todo esto, estamos en la Semana Santa. Ojalá que despierte, viva nuestra fe. Seguimos a alguien que dio la vida por nosotros y que dice que el triunfo es del amor y no del poder.